Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una Qué lindo es poder alabar a Dios, es poder entrar en la presencia de Dios. Qué hermosa alabanza, ¿no? Qué hermosa alabanza para poder preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar en esta noche a nuestras vidas. La verdad que escuchaba esa alabanza, tocaba mucho mi corazón, y qué importante. La alabanza decía: llévame a ese lugar arriba, que mi lámpara esté siempre encendida, que busquemos la presencia de Dios y que seamos renovados en este tiempo. Pero en esta noche quiero compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón a cada uno de ustedes, poderles compartir, que sea una palabra de fe, de esperanza, una palabra de transformación, que transforme tu vida, que cambie tu estado de cómo estás hoy y que puedas ser lleno de la presencia de Dios. Y te voy a invitar ahí en tu hogar, donde te encuentres, a que puedas abrir la Biblia, la palabra de Dios, en Salmo 34, capítulo 34, versículo 1. Ahí, si te tomas estos minutos para poder meditar en lo que Dios
quiere hablarnos en esta noche y en este tiempo. Y la palabra de Dios nos habla en Salmos capítulo 34, del versículo 1 hasta el 7. Dice así su palabra. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Ahí yo lo resalté en mi Biblia. Y me libró de todos mis temores. No de algunos, sino de todos los temores. Versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y cuando podemos ir a esta palabra de Dios, podemos verla, esta palabra de Dios tan actual, hablando a nuestras vidas en este tiempo, ¿no? Y qué importante que podamos entender la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. Y yo le ponía por título a esta palabra que quiero compartir en esta noche con cada uno de ustedes: en todo tiempo busquemos de Dios. Ahí en nuestro hogar, donde nos encontramos, ahí en el comedor, en el dormitorio, quizás en el patio, compartiendo un mate, quizás, o por ahí empezando a cenar, es poder en todo tiempo buscar a Dios. Entonces yo le ponía por título: en todo tiempo busquemos a Dios. En este tiempo que quizás no podemos hacer iglesia, que en este tiempo quizás no nos podemos ver, no podemos reunirnos, pero hacemos iglesia en cada uno de nuestros hogares, que podamos levantar ese altar de nuestras vidas y poder ser lleno de la presencia de Dios. En tiempos tan difíciles que nos toca vivir, debemos refugiarnos en la presencia de Dios. Por eso debemos buscar en todo tiempo y refugiarnos en su presencia. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, debemos refugiarnos en la presencia de Dios. Y si nos llenamos de su presencia en todo momento, fíjense lo que dice la Biblia en estos versículos: nuestra vida será iluminada y seremos libres de todo lo malo, de temores, y no seremos avergonzados. Seremos libres si buscamos de continuo la presencia de Dios. Seremos libres de lo malo, de temores, de angustia, y no seremos avergonzados como hijos de Dios. Pero cuando uno puede ir al contexto de esta palabra, cuando puede uno ir ahí y estudiar en qué momento y cuándo fue escrita esta palabra, podemos ver que el Salmo 34 fue escrito por David huyendo de los filisteos y de Saúl, y tuvo que escapar por su propia vida, tuvo que abandonar todo, inclusive ante el rey Gad, pasar por loco. Fíjense, David, ese David que todos conocemos, ese David vencedor, ese David que quizás había vencido a ese Goliat, lo había derrotado, había obedecido a Dios, había confiado en Dios, le había creído. En este momento se encontraba huyendo, se encontraba ahí escapando de las manos de sus enemigos y de las manos de su propio rey.
Saúl. Fíjense qué difícil y qué controversia podemos ver en la vida de él. Por obedecer a Dios lo estaban persiguiendo, ¿no? A veces nosotros buscamos de Dios, queremos que Dios cambie nuestras vidas, y a veces la circunstancia y la crisis nos asedia de tal forma para que no le creamos a Dios que Él puede cambiar y transformar su vida. Dice también los comentaristas que esta palabra la escribió David a sus 400 hombres para animarlos y confiar en Dios, que en un momento de gran frustración y necesidad, la escribió David mientras alentaba a esos que estaban con él. ¿Y saben quiénes estaban con él? Estaban los enlutados, los afligidos, los amargados. Fíjense, y él estaba ahí compartiendo, a pesar que él está siendo perseguido, que él estaba huyendo, que él tuvo que pasar por loco. Ahí lo encontramos a David compartiendo una palabra que en momentos de frustración, que en momentos de necesidad, si buscamos a Dios, si nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, si clamamos a Él, Jehová, Dios nos va a escuchar. Jehová te va a hacer libre de temores. Jehová, Dios te va a hacer libre de angustia. Entonces podemos ver que David pudo entender que en tiempos de dificultad debemos refugiarnos en Dios. David pudo entender que en esos tiempos de dificultad él debía refugiarse en Dios y en su presencia, y que eso lo sacaría del temor y lo iluminaría en medio de la oscuridad. Fíjense, en los momentos más de crisis, más difícil de David, cuando escribe este salmo, él entendió que si él buscaba a Dios, si él buscaba su presencia, él iba a ser libre de todos temores, y que su vida iba a ser iluminada en medio de la oscuridad. ¿Cuántas veces te preguntas por qué no te salen las cosas? ¿Por qué las cosas no te van bien? Todo cada vez está peor, no hay salida. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas veces podés preguntar por esto? Pero David entendió que en ese momento de oscuridad, en ese momento más difícil, dice el versículo 4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense qué importante es poder entender que en medio de la crisis, en medio de la tormenta más oscura y de la noche más oscura, debemos clamar a Dios, y Él nos va a fortalecer y Él nos va a ayudar. Esa es la clave en nuestras vidas para poder alcanzar la victoria. La vida cristiana es una vida de fe, de principio a fin. La vida cristiana de principio a fin es una vida de fe, de confianza, y muchas veces es probada a lo largo de nuestra jornada en esta tierra para lograr una herencia eterna. Somos probados en esta tierra para poder recibir ese galardón eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso nuestra conexión, nuestra comunión con Dios marcará la diferencia. Tu conexión con Dios, tu comunión con Dios ahí en tu hogar, cuando te despiertas durante el día, marcará la diferencia. Hoy hablaba en mi hogar con mi esposa y me decía: el altar debe estar de continuo encendido, debe estar de continuo prendido. No debemos apagar ese altar, la conexión con Dios. David entendió que en medio de su oscuridad él buscó a Dios y Dios lo oyó. En medio de nuestra circunstancia debemos buscar a Dios, porque nuestra vida va a ser probada en estos tiempos tan actuales que vivimos. Nuestra vida, nuestra fe es confrontada cada día
cada minuto, cada segundo, si le creemos a Dios, si confiamos en Dios, si esperamos en Dios. Por eso, si hoy te encuentras pasando por una enfermedad, si hoy te encuentras en soledad, si hoy te encuentras en temores, si hoy te encuentras en angustia, quizás tus debilidades te han hecho retroceder y no te dejan avanzar. Hoy puedes poner tu confianza en Dios y por medio de Jesucristo Él te fortalecerá tu vida cuando entras en comunión con Él. Por eso decía el título de esta palabra: en todo tiempo, en tiempo de dolor, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempos de soledad, debes buscar esa comunión con Dios, y esa comunión con Dios marcará la diferencia para tu victoria en tu vida, para que tú puedas vencer tus debilidades, para que tú puedas vencer tus temores, para que tú puedas vencer tus angustias. David lo entendió en el momento más crítico de su vida. Él pudo entender y podía transmitir su confianza en Dios. Por eso, qué importante lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo 1 nos dice que debemos bendecir a Jehová en todo tiempo. El versículo 2 nos dice que debemos alegrarnos en Él. El versículo 3 dice que debes alabar a Dios y su grandeza para que tengas esa confianza. El versículo 4 dice que debes buscar y Él te va a librar de temores. Versículo 5, Él te libra y no serás avergonzado. Versículo 6, cuando nosotros confiamos en Él, aunque pensemos que no valemos mucho, no valemos nada, Él escucha y nos hace libre. Él escucha tu oración y tu clamor. Por eso David, él sabía quién lo había llamado y quién lo había guardado de distintas circunstancias del gigante y de otras cosas que él tuvo que enfrentar. David sabía en ese momento en quién él creía y quién lo había llamado. Entonces yo te hago una pregunta en esta noche. Te hago una pregunta retórica. ¿Tú sabes en quién confías? ¿Tú sabes quién es tu Dios? Quizás en medio de la abundancia, en medio de que uno tenga salud, puede confiar en Dios. Pero en medio de las tormentas, en medio de las crisis, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la angustia, tú sabes quién te ha llamado. David sí lo sabía. David daba una afirmación en quien él confiaba. David daba esa afirmación en quien él confiaba. Y fíjense que podemos verlo en el versículo 1 al 3, como le decía recién. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, se alegrará. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensaltar aún a su nombre. David da una afirmación en estos versículos de quién era Dios para él. Qué importante que nosotros podamos saber y afirmar de quién es Dios para nosotros. Y como dice la palabra de Dios, bendecir a Jehová en todo tiempo, no importando el tiempo que estés pasando. Pero él ahí fue que se refugió en su presencia. Porque me podás decir, pero ¿cómo hago para poder bendecir a Dios en todo tiempo? Si mi situación es difícil, si mi crisis es difícil, debes refugiarte
en la presencia de Dios. Debes refugiarte en su presencia. Cuando él se refugiaba en la presencia de Dios, David sabía con afirmación quién era su Dios. Y no solo eso, sino que alababa la grandeza de Dios. Su comunión le daba esa seguridad de quién era Dios. Por eso, qué importante es buscar a Dios en todo tiempo. Qué importante es que tú en tu hogar, donde te encuentres, puedas buscar a Dios. A veces me ha tocado pasar en distintos desafíos, ver cómo las cosas iban cada vez más difíciles y más alejadas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Ahí donde tu confianza y donde mi confianza fue puesta en Dios, donde la confianza de David le daba la afirmación de quién era Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios y te refugias en su presencia, tu comunión te dará la seguridad de quién es tu Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú no experimentas quién es Dios en tu vida, ¿cómo puedes hablar o cómo puedes afirmar de quién es Dios si tú no lo conoces? Quizás de oída, como decía Job, podrías hablar, pero no hay nada más hermoso que es experimentar en primera persona. Job lo entendió y dijo: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio del dolor, en medio de la crisis, ahí es cuando tenemos que tener esa comunión con Dios. La tuvo Job. En medio de la crisis, en medio de la pérdida, en medio del temor, y pudo conocer a su Dios sanador, su Dios que lo había guardado y su Dios que lo iba a retribuir todo lo que había perdido. Así David daba esa certeza y esa firmeza, pero solo la presencia de Dios nos puede dar esa firmeza. David sabía quién era Dios y que él lo escuchaba. Sabía que Dios lo libraba de los temores. Debes clamar con confianza en este tiempo y Dios va a librarte de cada temor, de cada angustia. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Cristo Jesús echa fuera el temor. Cuando miramos a Dios y en su presencia, seremos alumbrados en medio de la desolación y de la incertidumbre, y no seremos avergonzados. David le creyó a Dios y en medio de la desolación, en medio de la crisis, él no fue avergonzado, sino que él fue iluminado y pudo ver la mano de Dios a favor de su vida. David sabía de su limitación. Sin Dios no podía vencer. Entonces tu confianza, en el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David sabía de su limitación, pero su confianza fue puesta en Jehová, quien lo libró y lo defendió. Fíjense lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos da la confianza, nos da la certeza que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él pelea por nosotros como poderosos gigantes. Por eso vemos de David pudo confiar en Dios y saber que Dios estaba con él. El versículo 7 terminando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David, en su limitación,
pudo confiar en Dios. Tú debes confiar en Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo si tú buscas de Dios, si tú clamas a Dios y entras en esa conexión con Dios. Dios te guardará en tiempos difíciles. Terminando, la palabra de Dios nos habla en Salmos 34, 19 y te da una aseveración segura que tú no estás solo en esta tierra, que Dios está contigo. Y dice Salmo 34, 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las circunstancias, los problemas que David tuvo que enfrentar, pero Dios lo libró. Dios le dio la certeza, la confianza. ¿Dónde está puesta tu confianza en este tiempo? ¿Dónde tú estás poniendo tu confianza, amada iglesia? Amado amiga, amigo que estás del otro lado, ¿dónde está tu confianza en este tiempo? ¿En un presidente? ¿En un congreso? ¿En una seguridad social? ¿En tu cuenta del banco? ¿Dónde está tu confianza en este tiempo? Tu confianza debe estar puesta en Jehová Jireh, en Jehová tu sanador, en aquel que te librará del lazo del cazador, en aquel que te protegerá. David, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio de la incertidumbre, en medio del estar huyendo, haber perdido todo, su confianza fue puesta en Jehová, el autor y consumador de la vida. Tu confianza en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles que vivimos y que no tengo memoria de haber pasado un tiempo así, debe estar puesta en tu Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios te va a guardar en este tiempo. Pero no dejes de confiar, no dejes de perseverar, no dejes de buscar su presencia, que Él transformará tu situación. Por eso, en esta noche, quería compartirte esta palabra de parte de Dios, que en tiempos difíciles que nos toca vivir, en todo tiempo, es cuando más debemos buscar de la presencia de Dios. Es cuando más debemos ir a Él. Y en nuestro hogar, donde tú ahí te encuentras, hacer un altar y ser renovado. Las fuerzas de David fueron renovadas en la presencia de Dios. Dice: este pobre clamó. Este pobre clamó, dice, y Dios lo escuchó. Yo no sé qué situación o qué crisis estás pasando en este tiempo. No sé dónde has puesto tu confianza en este tiempo, pero yo hoy te invito a que tu confianza estés puesta en Jehová, en tu Dios, el Dios del cual creó este mundo, el cual tiene todo bajo control y no hay nada que se le escape a Él. En esta noche te invito, ahí donde tú te encuentras, a que cierres tus ojos ahí y puedas conectarte con Dios. David entendió que en la conexión con Dios, en la búsqueda de su presencia, estaba donde él podía ser fuerte, estaba donde él podía ser ilimitado y poder vencer cada circunstancia y cada adversidad. Pero hoy, en esta noche, te invito a que clames con confianza en Él. Él está contigo en tu hogar. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. En medio de la crisis, David entendió eso, que Dios estaba con él, que Dios estaba en medio del dolor, que
podamos entender en este tiempo que Dios está con nosotros en medio de lo que estamos pasando. Donde amigos se nos han ido, donde familiares se nos enferman. Pero Dios está y es soberano sobre todas las cosas. Él ahí está en tu hogar. Pero hoy debes buscar su presencia para ser renovado, para ser fortalecido. Necesitamos buscar a Dios, iglesia, en todo tiempo. Necesitamos buscar más de Dios para que Dios nos libre de los temores, de las angustias, de las preocupaciones, de la enfermedad, de las debilidades que nos hacen caer y no poder avanzar. Hoy te invito a que juntos busquemos su presencia, busquemos más de Él y nos refugiemos en sus alas, nos refugiemos en Él y Él obrará a favor de nuestras vidas. Si nunca has escuchado de este Dios, si has escuchado y te has apartado, hoy es la oportunidad para que abraces, para que busques su presencia. Yo voy a invitarte ahí en tu hogar donde te encuentras, por medio de la fe puedas hacer esta oración. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Que hoy puedas declarar con tu boca que Dios es tu Dios de tu vida, de tu circunstancia, de tu adversidad, de tus temores, de tus preocupaciones, de tu enfermedad, de tu crisis financiera. Y ese Dios vendrá a favor de tu vida para obrar en tu salud, en tu hogar, en tus finanzas. Repite junto conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta noche quiero conocerte. En esta noche quiero conectarme contigo. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Me aferro a ti en medio del dolor, en medio de la crisis, sabiendo que en tu presencia me fortalecerá, me ayudarás a vencer mis debilidades, mis temores, mis angustias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es poder que en este tiempo abracemos juntos la presencia de Dios y que puedas hacer un altar ahí donde tú te encuentras y donde nosotros estamos. En esta noche haz un acto en fe y levanta tus manos al cielo ahí donde te encuentras. Y vamos a pedirle que la presencia de Dios descienda en nuestras vidas. Dile en esta noche: te vengo a buscar. Quiero más de ti en esta noche. Me vengo a postrar. Necesitamos tu presencia. Venimos con un corazón rendido. Necesito llenarme. Necesito más de tu presencia. Te vengo a buscar. Dile en esta noche: quiero buscar. Necesito adorarte. Quiero preparar mi corazón como un altar rendido a tus pies. Sí, Jesús. Espíritu Santo de Dios, toma el control, toma el dominio y la autoridad en esta noche de cada hogar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia, Que tu presencia llene todo este altar. que han hecho en su hogar, Lléname, así, lléname. lléname. Quiero más de ti.
de ti. Quiero más de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ministranos esta noche. Te vengo a buscar. Te venimos a buscar. Hoy necesito adorarte. Necesitamos más de tu presencia. En estos tiempos Me vengo a que estamos postrar. renuévanos. Hoy necesito llenarme. Sí, Jesús. Oh, que tu presencia llene todo este Que tu lugar. presencia llene cada Que vida. tu presencia llene todo este altar. Llénanos en esta noche. Lléname, Llénanos, Espíritu Santo. lléname Llénanos. Queremos más de ti. Pastor, queremos más de tu presencia. de ti. Queremos que nos ayudes en medio de la adversidad. Gloria. Lléname, Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Y allí ya iniciamos este altar, Señor, solamente para decirte: ven Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ven Espíritu Santo sobre nuestros hogares, ven, rendimos nuestras vidas y hacemos un altar, Señor, en nuestras vidas. Te presentamos nuestras vidas como altares para que tu presencia descienda en nuestros corazones, para que tu presencia descienda en nuestros hogares, Señor. Ven Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, en este tiempo. Necesitamos que tu Espíritu Santo encienda en nosotros este altar para poder todos los días, Señor, tenerte en nuestros corazones. Ese fuego encendido, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este tiempo. Ayúdanos a entrar a tu presencia. Nuestro refugio, nuestro lugar de seguridad es en tu altar, es en tu presencia, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos y nos presentamos delante de ti, Señor amado, y nos presentamos ante tu presencia te vengo a buscar. porque te necesitamos. Y necesitamos, Señor amado del cielo, como el salmista clamó, y tú lo oíste. Clamamos, Señor, en este día. Clamamos por nuestras necesidades. Clamamos por cada petición, Señor. Ahí nos unimos desde tu hogar, desde aquí, Señor, para clamarte, oh Dios mío, por nuestras, Señor, situaciones difíciles, Señor. Clamamos a ti, tú nos oirás. Señor, clamamos a ti sabiendo que tú eres el Dios verdadero, el Dios fiel, Señor amado, que se mantiene fiel ante la circunstancia. Señor, te pedimos por las necesidades, te pedimos por las enfermedades, Señor amado, que en este tiempo están batallando. Señor, que tu poder, que tu sanidad venga sobre nuestras vidas, Señor. Nos unimos en clamor, Señor amado, para que tú te glorifiques sobre los corazones. Ven Espíritu Santo y que tu poder sea, Señor amado, activo en nuestras vidas. Papá, te pedimos, Señor, en este tiempo, por aquellas peticiones que han puesto, Señor, en este Facebook Live, ahí en los comentarios, cada nombre, Señor amado, plasmado. Tú conoces la situación. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, libertad, restauración sobre las vidas. Te pedimos por cada hermano que se ha conectado. Ven Espíritu Santo y glorifícate en sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, porque sé que tú nos renuevas y que en tu presencia hay plenitud de gozo, a pesar de lo que estemos pasando. Padre, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos fortaleza, Padre. Declaramos que por tus llagas fuimos sanados. Declaramos que tú estás con nosotros en medio de la crisis, del dolor, de la pérdida, y que tú nos renuevas en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias.
tu amor, por tu fidelidad y por lo que tú estás haciendo en este tiempo con nuestras vidas. Queremos cada día más de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro fortalecedor. Tú eres quien nos levanta en medio del dolor. Tú eres quien nos hace libre de temores, de angustias. En tu presencia hay plenitud de gozo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es que vos compartas este mensaje. Sé que esta palabra traerá sanidad en muchos corazones, porque ahí dice que clamemos al Señor y el Señor nos libra de las angustias, de las tristezas, de las aflicciones. Quien sea que esté pasando esta situación difícil dentro de su hogar, en su vida, puedas compartirlo para que el Señor en este tiempo obre esa palabra en su corazón. Así que una hermosa palabra de sanidad del alma y del corazón. Amén. Así que nunca dejes de confiar en Dios, nunca dejes de esperar en Él, en medio de la crisis, en medio del dolor. Si tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. Él está contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Así es. Así que qué hermoso este tiempo de altar al Señor, porque si bien estás vos en tu hogar y nosotros acá, el altar que somos nosotros, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos mantiene unidos en ese Espíritu, ¿no? En el mismo Espíritu. En el mismo Espíritu. Espíritu de Dios, su presencia. Así que gracias por conectarte en esta transmisión online. Gracias por estar del otro lado y nos esperamos el día miércoles. Saludamos a todos los que se han conectado, cada uno de los que ha sido parte de este video, y si ha sido de bendición para tu vida, compártelo con un amigo, con un vecino, con un familiar, pero nunca dejes de buscar la presencia de Dios. Yo creo que debemos buscar a Dios en todo tiempo, en medio de la adversidad, en medio de la crisis. David lo entendió y su victoria fue segura. Cuando nosotros buscamos a Dios, la victoria la tenemos asegurada. Así es. Y solamente decirte también que si estás pasando alguna situación difícil y querés hablar con nosotros, ahí conectate a través de Facebook y de la página, y por privado nos mandás tu teléfono o un mensajito. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar del otro lado. Siempre nos vamos diciendo que un corazón alegre hermosea el rostro, y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en la presencia de Dios que hay, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, no importando lo que estés pasando o lo que está por venir, porque tu seguridad viene de Dios. Dios te bendiga mucho. Bendecida semana. Que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te proteja y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Bendiciones. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz